oportunidad vamos a hablar del aspecto dinámico de la obligación. Una vez que la obligación ya es gestada, ya nació, ¿cómo empieza a interactuar? En principio podemos decir que los efectos de las obligaciones se producen entre las partes. Ahora bien, ¿qué sucede si alguna de las partes fallece? ¿La obligación se extingue? Lo grafiquemos mediante un ejemplo. Juan le debe a Pedro la suma de 10.000 pesos. Antes de cancelar este monto, el deudor fallece. ¿Qué pasa con esta obligación? ¿Queda extinguida? ¿O por el contrario se transmite a los sucesores? Bien, podemos decir que en principio los efectos es entre las partes, pero también se transmiten a los sucesores. Es por eso que los herederos del deudor deberán afrontar esta deuda. Lo mismo pasa si el que fallece es el sujeto que se encuentra en el polo activo de la obligación, es decir, el acreedor. En este caso, los herederos del acreedor tendrán también la posibilidad de hacerse de este crédito. Bien, una vez despejado los efectos entre las partes, le pongamos un poquito más de dificultad. ¿Qué pasaría si en el caso interviene un tercero? ¿Y qué terceros se imaginan que puede llegar a intervenir en esta relación jurídica? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el deudor, previamente de haber fallecido, hubiera adquirido un crédito en una entidad financiera? Bueno, esta entidad financiera sería un tercero interesado porque tendría un interés directo en el pago que realizaría este deudor, eventualmente, porque puede verse afectado su capacidad de crédito y la posibilidad de hacer efectivo su crédito, ¿sí? Una vez que la obligación nace, ¿cuáles son las actitudes que pueden asumir las distintas partes? Para esto es importante tener en cuenta dos conceptos fundamentales: el crédito y la deuda. El crédito, por un lado, es el conjunto de derechos y deberes que pesan sobre el acreedor, que le corresponden al acreedor. Y como parte de él podemos distinguir las distintas tutelas. Por un lado, la tutela satisfactoria, que es el derecho que tiene el acreedor de poder satisfacer su interés, que generalmente se satisface a través de una manera voluntaria, cuando el deudor voluntariamente cumple con la obligación, pero también se puede lograr por intermedio de una ejecución forzada. Otra de las tutelas es la tutela resarcitoria, que ante el incumplimiento por parte del deudor de la obligación, el acreedor puede solicitar que se le reintegre lo abonado. A su vez, cuando nos emprendemos el inicio de una relación obligacional, también tenemos en cuenta el patrimonio del deudor. Es muy importante conocer la solvencia de la persona con la que vamos a contratar. Por eso el acreedor también tiene derechos de poder pedir previamente informes, por ejemplo, personales, para conocer el estado de las deudas que tiene el deudor, o generalmente, por ejemplo, cuando suscribimos un contrato, se nos requieren garantías. ¿Por qué? Porque estas garantías van a servir como respaldo al acreedor para eventualmente poder atacar otros patrimonios y así asegurarse su crédito. Frente al incumplimiento de una obligación, también el acreedor tiene la posibilidad de la tutela resarcitoria y lograr así el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Pero no todos son derechos para el acreedor, pues también tiene deberes. Pesa sobre él un deber de colaboración. Por ejemplo, si el objeto de la obligación es la construcción de un edificio, el acreedor deberá aportar los materiales necesarios para que se pueda realizar la construcción. Y si lo que estamos esperando es la entrega de una cosa, tendrá que hacerse presente en el día, hora y lugar determinado. Por otra parte, tenemos la deuda, como deber jurídico que asume el deudor. Pero no todos son deberes para el deudor. También tiene derechos. Tiene derecho a poder realizar el pago, a poder liberarse, tiene derecho de poder constituir en mora al acreedor. Y como la otra cara de la moneda del límite que se impone a los derechos del acreedor, tampoco se podrá ejercer violencia sobre la persona del deudor. Hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de este módulo. Los dejo a continuación realizando unas actividades. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad
Y para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo en el cuadro ya aparecen representadas las características propias del crédito como derecho subjetivo del acreedor, conjunto de poderes para satisfacer su interés y también por el otro lado los derechos. Además, podrán visualizar uno de los límites, el abuso del derecho. Queda a su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. Como regla general, las obligaciones nacen para ser cumplidas. Por ejemplo, si vamos a un local de electrodomésticos a comprar una heladera y la sacamos en cuotas con nuestra tarjeta. Se supone que mes a mes vamos a ir abonando las cuotas hasta liberarnos de la deuda. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no abonamos el resumen de nuestra tarjeta de crédito? El acreedor, que en este caso va a ser la entidad financiera, seguramente nos va a intimar para el pago de nuestra deuda. Pero ¿qué pasa si no cumplimos con la obligación a nuestro cargo? La respuesta va a depender del tipo de obligación en el que nos encontremos. Por ejemplo, si no abonamos mes a mes las cuotas de la tarjeta de crédito, la entidad financiera seguramente nos intimará el pago. Y como no hay un cumplimiento voluntario de nuestra parte para saldar la deuda, seguramente iniciará acciones judiciales y así buscar la ejecución forzada de la obligación, con la finalidad de obtener el embargo o por vender nuestro auto para así cobrarse su crédito. Por otro lado, si estamos en presencia de una obligación de hacer, por ejemplo, si contratamos a un pintor para que pinte nuestra casa, pactamos que el inicio de tareas va a ser el próximo lunes, y llegada la fecha, el pintor no aparece en nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Porque es claro que no podemos ir a la casa del pintor, buscarlo, ponerle la brocha en la mano y obligarlo a pintar nuestra casa. No podemos ejercer violencia sobre la persona del deudor. Lo que sí podemos hacer es, frente al incumplimiento de nuestro deudor, lograr la ejecución por un tercero. Vamos a buscar a otra persona, a otro pintor, para que cumpla con la prestación que el deudor originario no cumplió. Y todos los gastos que asumamos se lo vamos a poder reclamar al deudor originario. En el ámbito del derecho del consumo, la posibilidad que tenemos de ejecución forzada es un poco más amplia. Si compramos un teléfono celular por teléfono y al momento de buscarlo en el local nos dicen que no tienen stock, la ley del consumidor nos amplía un poco el panorama y nos permite elegir por otro teléfono de otra marca de iguales características o superiores características, o por el contrario, directamente rescindir el contrato y reclamar los daños y perjuicios que esta situación nos ha ocasionado. Otra herramienta que tiene el acreedor es lograr la acción directa. Pensemos en este ejemplo. Un contrato de locación, tenemos por un lado el dueño y un inquilino que se pacta como monto del contrato la suma de 5.000 pesos. Dentro de este contrato se le da la posibilidad al inquilino de subalquilar este inmueble. Entonces, por el otro lado, vamos a tener otro vínculo que es el del inquilino con el subinquilino. Y entre ellos pactan que el monto del alquiler va a ser de 7.000 pesos y no de 5.000 pesos. Cuando el inquilino no abona mensualmente el alquiler, el dueño de la vivienda puede accionar directamente contra este subinquilino, pero con un límite. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá hacerse estos 7.000 pesos cuando en realidad el monto que había pactado con el inquilino es de 5.000 pesos? No, tiene el límite del monto de su crédito. En la situación inversa, supongamos que el dueño del inmueble se hubiera comprometido a realizar reparaciones dentro de los primeros 6 meses de la vigencia del contrato y vencido este plazo no hiciera ningún tipo de reparación. El subinquilino
también va a poder reclamarle al dueño todos estos arreglos que no ha realizado. Hasta aquí hemos llegado con el desarrollo del módulo. A continuación podrán hacer las actividades prácticas. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad y para poder orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en pantalla podrán ver una forma posible de armar este cuadro. Observen cómo ya aparece representado en el cuadro el concepto del pago como cumplimiento de la prestación y la función jurídica de este. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. En esta oportunidad vamos a analizar la importancia práctica que tiene el patrimonio del deudor y, como consecuencia de esto, las herramientas que tiene el acreedor para lograr conservar su crédito en el marco de la tutela conservatoria. Se supone que las partes actuamos y obramos de buena fe y que si somos deudores siempre vamos a tender a proteger nuestro patrimonio y a mantenerlo en la misma situación que se tuvo en cuenta para realizar la contratación. Pero sabemos que esto en la práctica es relativo, porque en muchas oportunidades se dan supuestos de actos simulados o fraudulentos que buscan perjudicar al acreedor, que buscan perjudicar esa posibilidad de que el acreedor se haga de su crédito. Si, por ejemplo, tenemos un gran crédito para cobrar, pero al mismo tiempo muchas obligaciones que asumir y que afrontar, sabemos que no vamos a ver en definitiva la productividad de este crédito. Seguramente no tengamos ningún tipo de interés en gestionar el cobro de este crédito. Y es aquí cuando la ley le otorga al acreedor las facultades para entrar en acción, interactuar y poder realizar medidas tendientes a la integración de mi patrimonio. Así, por ejemplo, el acreedor cuenta con la acción subrogatoria, que le da la posibilidad de colocarse en mi lugar y lograr el cobro de este crédito. Para este tipo de acción no es necesaria mi estado de insolvencia, como así tampoco los bienes no ingresan al patrimonio del acreedor, sino que son medidas de integración que tienden a que esté en mi patrimonio todos los créditos y las deudas que realmente reflejan en la realidad. Otra de las herramientas que tiene el acreedor es la acción de simulación. Por ejemplo, pensemos en el caso de un matrimonio que tiene 2 hijos y se divorcia. Dentro de las pautas del divorcio se incorpora la obligación de alimentos a favor de las hijas a cargo del papá. El padre deberá abonar todos los meses la cuota alimentaria de 6.000 pesos. Frente al incumplimiento de los deberes de esta cuota alimentaria, la madre decide accionar judicialmente solicitando de manera preventiva el embargo del único bien inmueble que tiene su ex cónyuge. Al momento de pedir los informes, se noticia que en realidad este inmueble había sido transferido, vendido, a una sociedad recientemente constituida que era de titularidad de su primo. Todo lo cual no consta en los antecedentes, por lo cual de las circunstancias del caso se puede inferir que en realidad es un acto simulado. En este caso, la madre de las pequeñas tiene la posibilidad, como acreedora en representación de las hijas, tiene la posibilidad de lograr la nulidad de esta venta y poder así traer de nuevo este inmueble al patrimonio del deudor para poder ejecutar su crédito. Es muy importante que tengamos en cuenta el patrimonio del deudor. Pensemos todas las herramientas que tiene el acreedor para lograr asegurarse y conocer acabadamente la situación patrimonial de la otra parte.
Por ejemplo, puede pedir informes en el registro del automotor para conocer si efectivamente ese inmueble es de titularidad del deudor. Lo mismo sucede con los bienes inmuebles y a su vez para poder conocer si estos bienes están sujetos a algún gravamen, están embargados, están hipotecados. La importancia práctica que se da de tener en cuenta la solvencia del deudor es porque nos preguntemos, ¿de qué nos sirve tener un crédito si nunca lo vamos a poder cobrar? ¿De qué nos sirve tener una sentencia a nuestro favor si no tenemos bienes para ejecutar, no tenemos un patrimonio para atacar? Por eso es importante que tomemos previamente todas las medidas tendientes a conocer la integralidad de la situación del deudor. A continuación podrán realizar la actividad práctica y nos encontramos al regreso con las claves de respuesta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En pantalla podrán ver las características en común de la garantía real y personal. En general, son voluntarias y provienen de un acuerdo entre partes. Son medidas o modos tendientes a asegurar el eficaz cumplimiento de la obligación mediante la creación de un derecho subjetivo o de facultad que se adosa al derecho del crédito. Suponen un refuerzo de la posición jurídica del acreedor y consecuente ampliación de su poder jurídico. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de los conceptos. En esta oportunidad vamos a analizar los privilegios. Para ello debemos partir de la función de garantía que tiene el patrimonio del deudor. Todo esto ha sido receptado en el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 242. Pensemos que generalmente puede darse la situación de tener un deudor, un patrimonio que resulta insuficiente para afrontar todas las deudas que tenemos. En consecuencia, vamos a tener una pluralidad de acreedores que van a pretender atacar nuestro patrimonio. Ahora bien, todos estos acreedores están en un pie de igualdad. ¿Cómo podemos determinar a quién abonarle antes que a otro? ¿Hay preferencias? Bueno, todo esto nos lleva al ámbito de los privilegios. Los privilegios son la excepción al principio general de que los acreedores se encuentran en un pie de igualdad. Los privilegios no los podemos voluntariamente otorgar nosotros, sino que los impone la ley, porque si no, de otra manera, sería muy fácil incorporar dentro de estos acreedores a conocidos nuestros que nunca van a intentar ejecutar su crédito y así perjudicar al resto de los acreedores. Es decir, que estos privilegios son legales. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para estos privilegios? ¿Cuál es el orden de prelación? ¿La naturaleza del crédito? ¿El tiempo en que realizamos la contratación? Seguramente habrán escuchado hablar del sobreendeudamiento del consumidor. Esto es una problemática actual, social y económica. Pensemos que, por ejemplo, un empleado de comercio con un sueldo de promedio, en una mañana puede contraer múltiples deudas. Puede sacar un crédito a sola firma por un monto que quizás no pueda afrontar en un futuro. Puede comprarse una moto en cuotas y seguidamente entrar a un local de electrodomésticos y comprar un televisor, una heladera. De esta manera, el consumidor se sobreendeuda en un corto momento de tiempo. Ahora bien, ¿cómo van a hacer estos acreedores para cobrarse su crédito si lo único que han tenido presente como garantía es la exhibición del recibo de sueldo de este empleado de comercio? Seguramente van a tener que iniciar acciones legales para poder asegurarse del cobro de su crédito, porque todos estos acreedores se encuentran en un pie de igualdad.
ninguno va a tener una preferencia sobre otro. Solamente el que logre el primer embargo de este recibo de sueldo que habían tenido como garantía va a tener lo que se denomina la preferencia del primer embargante. Pensemos en otro ejemplo. Tengo un bien inmueble, un monoambiente, que si bien está bien ubicado, no resulta suficiente para pagar todas las deudas que he contraído. Las deudas que tengo con la cuota de la facultad, las deudas que tengo de mi tarjeta de crédito, los impuestos que gravan el bien, hace mucho tiempo que no los pago, y a su vez contraje un crédito personal para pagar una fiesta. ¿Ustedes consideran que alguno de todos estos créditos tiene prioridad sobre otros? Como ya vimos, los privilegios los impone la ley. Y en este caso, la deuda por impuestos tiene una preferencia de cobro frente a los otros acreedores que está impuesta en el artículo 2582 del Código Civil y Comercial de la Nación, que les sugiero su lectura. Bien, alumnos, con los conceptos ya adquiridos están en condiciones para desarrollar la actividad integradora.